Shalom, reciban un saludo. Soy Luis Hashem. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que permea con fuerza a un amplísimo porcentaje de la población mundial en estas fechas de fin de año del calendario pagano gregoriano, y es justamente la Navidad. Hay mucha confusión y desconocimiento acerca de las fiestas que se celebran por tradición en todo el mundo y también sobre las fiestas hebreas originales. Aún hay muchísima gente que sigue tradiciones y festividades sin conocer lo suficiente su trasfondo y en gran medida ignorando por completo el origen pagano de esas celebraciones. Y al mismo tiempo hay vastas cantidades de personas que critican, rechazan y hasta menosprecian las fiestas hebreas únicamente basándose en una predisposición, a veces hasta inconsciente, alimentada a punta de calumnias y mentiras divulgadas por grupos antisemitas influyentes que odian al pueblo hebreo y aborrecen la Torá. Comienza a resultar preocupante el hecho de que muchos no logran entender todavía el grado de extrema importancia y de urgencia que esto conlleva para toda la humanidad, máxime teniendo en cuenta los tiempos por los que estamos atravesando y sobre todo considerando los tiempos difíciles que están por venir. Esta es una época que se destaca por la carencia de disposición espiritual para llegar a la verdad por parte de la mayoría de las personas. Nosotros a la verdad le llamamos Emet, que es aquella que es en sí misma Or o luz, y por lo tanto es la única que nos puede alumbrar ese único camino que nos lleva hacia el Elohe supremo, que es la fuente primordial de todo bien y por lo tanto es el único que nos puede garantizar la vida y la eternidad. Esta palabra Emet en hebreo designa aquello que es firme, digno de confianza, fiel o establecido. En otras palabras, es aquello o se define como aquello en lo que podemos encontrar seguridad, y está muy relacionada con el término emunaj, que lo explicábamos superficialmente en uno de los videos anteriores, que podría traducirse al español como fe y que significa o hace referencia más bien a la confianza que se tiene en aquello que es verdadero o perteneciente a la Emet, y podría significar también verdad revelada. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo en términos teológicos la Emet y la Emunah, es decir, la verdad y la fe o la confianza, están estrechamente ligadas y van de la mano. Remontándonos rápidamente a los orígenes etimológicos de la palabra, verdad viene del latín veritas, que entre algunas acepciones hace referencia a la correspondencia que hay entre lo que pensamos y sabemos con la realidad. Y si nos vamos al griego, encontramos para verdad la palabra aletheia o aletheia, cuyo significado etimológico es desvelada o sin velos. Por consiguiente, podemos aseverar que verdad es un concepto que alude no solamente a algo que está en correspondencia con la existencia real y efectiva de algo, sino que está también al descubierto, está en luz, y debido a esto pues se trata de algo que es confiable, algo que es digno de que podamos depositar nuestra munach o confianza. Dicho esto, hay que entender que a lo largo de la historia la verdad acerca de muchas cosas nos ha sido ocultada, y paralelamente muchas mentiras han sido disfrazadas de verdad con el objeto de engañar a las personas y así impedir que éstas puedan acceder a la verdad y consecuentemente que no puedan alcanzar la libertad. La libertad es otro concepto que está estrechamente relacionado, tal y como nos lo decía el gran rabí Yahshua HaMashiach en Yohanan capítulo 8 versículo 32, cuando dice: conoceréis la Emet o la verdad y ésta los hará libres. Esto, en una de las posibles acepciones válidas de interpretación, quiere decir que el no conocer la verdad nos convierte en esclavos. Desafortunadamente, los enemigos del Eterno han tenido mucho éxito en la implementación de sus estrategias de ataque desde el comienzo de su rebelión, y una de las estrategias o tácticas más efectivas justamente ha sido mezclar de manera astuta partes incompletas de la verdad con mentiras bien enarboladas, para así bloquearles la luz a los seres humanos y de esa manera desenfocarlos del camino de la verdad, haciéndoles creer que están en lo correcto cuando realmente no es así. Hay una concepción bastante errada acerca del origen verdadero de la Navidad,
que sin duda alguna trae consigo un ineludible quebrantamiento de la ley divina y justa del Creador, es decir, de la Torá, y esto se perpetra debido a la profunda ignorancia que perdura al respecto y a la pereza espiritual o apatía que la gente tiene hacia el cambio, hacia pasar de la muerte espiritual a la vida, pasar de lo malo a lo bueno y en definitiva pasar de la mentira a la verdad. Muy bien, la palabra Navidad es la contracción del término natividad, que significa nacimiento de alguien. Puede ser de alguien importante, como por ejemplo un dios o alguien a quien se le rinde tributo o adoración. Y contrariamente a la idea que se ha sostenido en muchísimas partes del mundo hasta nuestros días, se trata de una fiesta pagana que no es agradable al Eterno. Esa es la definición más importante que ustedes deben conocer y se las manifiesto de entrada. El origen quizás más remoto de esta festividad creo que podría rastrearse incluso hasta el inicio de la era postdiluviana, cuando Noé y sus hijos comenzaron a repoblar la tierra con sus esposas, ya que desde esos tiempos ya existían vestigios de actividad demoníaca y de entidades espirituales malignas que incitaban a los seres humanos descendientes de Adán a rendirles culto y adoración. De hecho, esa actividad demoníaca y de ángeles caídos se ha dado siempre, sobre todo antes del diluvio universal, pero se sabe bien ya que esta se reactivó inmediatamente después de que los hombres empezaron a multiplicarse otra vez. Sin embargo, debido a algunas consideraciones de orden idiomático, consideraciones lingüísticas, geográficas, temporales y culturales, por supuesto, y también a los planes que el enemigo tenía a largo plazo, los nombres de esos dioses falsos que ellos adoraban, o pues que los seres humanos de esa época adoraban, solían cambiar o ser modificados. Y esto causó un fenómeno multidenominacional de cultos a dioses con diferentes nombres, reconocidos con distintas características, que evidentemente pues nutrió la visión mítica y religiosa del mundo antiguo, pero que también continuó generando una descomunal influencia sobre las prácticas rituales y fiestas solemnes del paganismo en innumerables cultos, sectas, religiones de todas las épocas posteriores. Pero tal vez el origen más reciente de la Navidad propiamente dicha se remonta a la época del Imperio Romano, tal y como lo relatan algunos libros de historia, de religión, de culturas antiguas, entre otros documentos. Resulta que en tiempos anteriores a la llegada del Mashiach o antes de la era común, los romanos solían celebrar el Natalis Solis Invicti, es decir, el nacimiento del sol invicto, justamente el 25 de diciembre, fiesta también que estaba asociada al nacimiento o al natalicio de un ser mitológico que ellos llamaban Apolo, que para los griegos y los romanos era el dios del sol y de la luz respectivamente. Justamente ese día, es decir, el 25 de diciembre, fue considerado como el día del solsticio de invierno, a lo que los romanos denominaban también como la bruma. Recuerdan que en los primeros videos que publicamos abordando el tema del calendario hebreo, mostramos la absoluta relevancia que estos días especiales, es decir, los solsticios y equinoccios, tienen tanto para el Creador como también para las élites ocultas y para los reinos de la oscuridad, porque son días clave en cuanto a fluctuación de energías, misticismo y manifestaciones de poder espiritual, tanto bueno como maligno. Bueno, desafortunadamente ha habido siempre mucha confusión en cuanto a la identificación de esos días no comunes, y al parecer solamente los profetas antiguos y el Mashiach, y por otra parte la gran élite mundial, son los únicos que han tenido acceso a ese conocimiento de forma precisa e inequívoca. Sin embargo, cuando se introdujo el calendario juliano pagano, más o menos hacia el 45 antes de la era común, ese solsticio de invierno se fijaba el 25 de diciembre, aunque algunas fuentes dicen que se presentaba más o menos sobre el 30 de diciembre en Europa. Mas cuando el Papa Gregorio III decretó el cambio al calendario gregoriano, el solsticio de invierno entonces se celebraría alrededor del 21 de diciembre. Pero
En definitiva, a partir de la fiesta del Nuevo Sol se propició entonces la idea de que el 25 de diciembre era el día del nacimiento de Jesucristo, y esto comenzó a darse algunos años después de que el Mashiach terminara su obra en el Olam, en la tierra, y luego de que los romanos también, con el afán de unificar su reino, decidieron suplantar la verdadera identidad del Mashiach real, es decir, de Yahshua, el hebreo, para crear una nueva religión que les ayudara en sus intereses políticos, y también una nueva iglesia en cabeza de esa religión. Lo hicieron introduciendo entonces un sincretismo pues bastante grosero y abominable, que terminó deificando la figura de Cristo ajustado a los postulados grecorromanos y estableciendo la fecha del nacimiento de ese Dios hombre, o sea Jesucristo, justo en el mismo día del nacimiento de algunos dioses paganos que ya de antaño ellos adoraban. Por supuesto, todo esto causó una confusión tremenda, pero el poder político, cultural y militar del imperio terminó por imponer esa mentira como una verdad que desafortunadamente pues llega hasta nuestros días. Todo esto está debidamente documentado, existen pruebas históricas de que así se dieron las cosas en aquel tiempo. Es más, podemos agregar otros indicios contundentes que nos permiten quitar toda sombra de duda respecto a esos movimientos tramposos que los líderes del Imperio Romano hicieron, por un lado aprovechando el cristianismo, en principio católico, como religión sincrética usada para unificar el reino, y por otro lado la astucia de sus magos ocultos. Estos personajes, es decir, los magos, los grandes magos, son personajes muy importantes en el desarrollo de toda actividad conspirativa. En esos tiempos cabe destacar que ya existía un culto muy marcado en honor a Saturno, que según la cosmología moderna y cientificista, pues se conoce como un planeta del sistema solar, pero que en realidad es una deidad falsa, a quien los fenicios adoraban con el nombre de Baal Amón y los griegos conocían como Cronos. Era de hecho considerado el rey de los dioses por los habitantes de Cartago, y se le conocía también como una deidad atmosférica en razón de que era responsable o tenía control de la fertilidad de la vegetación, y a este entonces le ofrecían sacrificios de niños durante estas festividades para que éste les ayudara con las cosechas y también para recibir fertilidad, entre otros beneficios. Eran tan perversos y brutales esos días de fiesta que involucraban muchos sacrificios humanos, especialmente de niños, y en los rituales ellos solían tocar flautas y tambores para ahogar o silenciar los gritos de angustia y de terror de los infantes que estaban siendo sacrificados, para que de esa forma no se escuchara. Y es a ese espectáculo a lo que ellos bautizaron como la Saturnalia, que era básicamente un carnaval frenético que constaba de 7 días de celebración abominable que incluía el día del solsticio del invierno. Curiosamente, durante esta fiesta de la Saturnalia, pues los romanos solían proponer sus negocios más importantes y también las guerras que iban a pelear, y tenían una costumbre muy marcada que se ha mantenido a lo largo de los siglos en Navidad hasta el día de hoy, y era justamente el de repartirse regalos unos a otros. Entonces podemos ver con todos estos detalles que esas tradiciones realmente se ajustaron de forma tal que se pudiera dar un acoplamiento entre esas dos fiestas, es decir, por un lado el nacimiento del dios hombre del cristianismo, y por otro lado el de Saturno y el del dios Sol en sus diferentes personificaciones. De esta manera el falso nacimiento de Cristo entonces disimulaba o camuflaba de alguna forma la verdadera fiesta que celebraban en honor a los dioses paganos en aquellas épocas, y que de hecho pues todavía sigue simulándose en algunas partes del mundo. Hay pruebas históricas de esto en varios escritos y literaturas. Por ejemplo, en el libro Pecados en la Iglesia de Milko Baute se explican algunos detalles sobre la figura de Saturno para los romanos, citando una nota del periódico americano The Democrat and Chronicle, Rochester, Nueva York, de diciembre de 1984, que dice así:
El festival romano de la Saturnalia, del 17 al 24 de diciembre, movía a los ciudadanos a decorar sus hogares con verdor y luces y a dar regalos a los niños y a los pobres. El festival del 25 de diciembre, Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, fue decretado por el emperador Aureliano en 274 de la era común como una celebración del solsticio de invierno, y un tiempo después fue cristianizado como una fecha para celebrar el nacimiento del Hijo de Luz. En este libro también se indica que la Saturnalia, que celebraba obviamente, como su nombre lo indica, a Saturno, que era el dios del fuego, de la agricultura y de la siembra también, ya que el calor del sol era necesario para permitir la siembra y el crecimiento esperado de las cosechas que ellos tenían. Y era también entonces adorado como el sol en ese festival de invierno para que regresara, o sea, le rendían un culto para que regresara y le diera entonces a la tierra el calor que ésta necesitaba para que la siembra de la primavera pudiera ocurrir sin mayores inconvenientes. Si nosotros estudiamos un poco algo de mitología e historia de dioses antiguos, vamos a darnos cuenta que cada civilización en diferentes periodos de la historia tenía un dios del fuego y del sol. Tamuz era, según dice la leyenda, y esta tiene muchas variaciones, pero básicamente dice que era el mismo Nimrod o Nemrod resucitado en la persona de su hijo. Los druidas también a este dios del sol y del fuego le conocían como Baal o Moloch. Finalmente todas estas pues son representaciones del mismo personaje, es decir, de Nimrod. La Kitbe HaKodesh cita a Nimrod o Nemrod un par de veces, y la principal de estas citas la podemos encontrar en el Sefer de Bereshit, es decir, en Génesis capítulo 10, a partir del versículo 8, en donde se nos dice que este personaje fue el primer hombre poderoso después del diluvio universal, y que fue alguien que hizo grandes proezas y que era un gran cazador, que comenzó su reino en Babel y edificó también otras ciudades en la tierra de Sinar, que es la antigua Mesopotamia. Él era bisnieto de Noé, era nieto de Cam e hijo de un personaje que se llamaba Cush. Y de acuerdo a otros textos antiguos, Nimrod era un varón fuerte y despiadado, que era descendiente de la simiente de los Malaquín caídos o ángeles caídos. Y algunas fuentes también dicen que él era dos terceras partes de su ser eran ángel y un tercio solamente era humano. Dicen también que fue a su vez el fundador postdiluviano de todo lo que podemos hoy denominar como sistema babilónico, que ha estado gobernado siempre alrededor de muchas idolatrías, de abominaciones y de todo tipo de injusticias, y que además derramó mucha sangre inocente. Este sistema vale la pena resaltar que aún sigue vigente en manos de la élite mundial. Según el historiador Flavio Josefo, Nimrod fue el promotor de la construcción de la Torre de Babel, que fue una campaña que desafió directa y vehementemente al Eterno, y que el Eterno mismo truncó enviando confusión a través de la multiplicidad de lenguas. Esa es una historia que también pues todos podemos revisar en el Bereshit de la Biblia, de la Kitbe HaKodesh, del Tanaj. Y bueno, es importante también revisar todos esos detalles. En algunas literaturas clementinas también aparece identificado este personaje como el rey asirio Ninus, y en otras literaturas se le identifica a Nimrod como Zoroastro. Una de las versiones de la leyenda cuenta que Nimrod procede a entablar una relación abominable, incestuosa, con la que se supone era su madre, según la leyenda. Luego, en un punto oscuro de la historia, este personaje, Nimrod, muere, y después de ese suceso, su madre, Semiramis, que ahora también era su esposa, o que había sido su esposa luego de esa relación, proclama que él ha ascendido al cielo para convertirse en el dios Sol, y que en un momento dado entonces es visitada por el espíritu de su difunto esposo, es decir, de Nimrod, que desciende en forma del rayo del sol y la fecunda. Y de esa forma ellos engendran a Tamuz,
que según la historia era el mismo Nimrod, pero resucitado o reencarnado en la persona de su hijo, el cual nace en pleno solsticio de invierno. Después de esto, Semíramis se encarga de exigir adoración en todos los reinos que dominaba, tanto para su hijo, como bajo el nombre del dios Baal o dios Sol, y para ella también exige adoración proclamándose como la diosa madre o la reina del cielo. Obviamente hay muchos más detalles y versiones, pero pues no son objeto de este estudio. Semíramis y Nimrod de Babilonia tienen sus equivalentes en otras culturas y regiones. Por ejemplo, en Egipto se conocían como Isis y Osiris, los cuales engendran a Horus. En Fenicia eran reconocidos como Astarot o Astarte y Baal, en Grecia como Afrodita y Adonis o Eros, y en Roma se llamaban Venus y Cupido. También en Oriente, principalmente en Persia, se conocía a Cupido como Zoroastro, que significa semilla de Astarot o de Ishtar, que es otro nombre que recibe la reina del cielo. De hecho, los romanos reciben todas estas creencias importadas por las legiones de Pompeyo desde Persia, en donde ya se adoraba a Zoroastro y se practicaba el zoroastrismo como religión, varios siglos antes de la era común, antes de que el imperio se erigiera. Entonces, todas estas creencias fueron realmente el resultado de una mezcla de religiones que ya se practicaban o que ya eran practicadas por las tribus iranias y por las tribus indoarias que se mezclaron en Turquestán. Por eso el rito mitraico se propagó tanto, incluso llegando hasta el cristianismo romano, influenciándolo con su dios hombre Mitra, que era hijo del sol y que en algún momento vendría para redimirlos. Aquí podemos ver algunas imágenes de varios hombres dios o semidioses de diferentes culturas, zonas geográficas y épocas, que tienen en común algunos factores, y uno de esos es justamente la supuesta fecha de nacimiento. Todos coinciden aparentemente en el 25 de diciembre y algunos relatos también afirman que varios de estos fueron o nacieron más bien del vientre de una virgen. Por ejemplo, tenemos a Horus en Egipto, varios milenios antes de la era común, Zaratustra en Persia, está Krishna en la India, Heracles en Grecia, Mitra en Persia también. Tenemos a Buda en Nepal, más o menos sobre el 563 antes de la era común. Está Dionisio en Grecia. Está por supuesto Tamuz en Babilonia, Hermes en Grecia y Adonis en Fenicia. Todos estos de épocas antes de Cristo. Es indispensable también aclarar que, si bien es cierto, esos datos han levantado muchas críticas, dado que en algunos casos no se conoce la fecha exacta del nacimiento de esas deidades, y también se piensa que esa información engloba tanto a dioses como a semidioses y profetas por igual, y asimismo pareciera ignorar que las culturas en Grecia, Roma, en las Américas y también en Oriente manejaban calendarios distintos. No obstante, sí coincide el hecho de que todas esas culturas, al parecer, solían celebrar la fiesta del solsticio de invierno, en nombre o en honor a la deidad del fuego o del sol, y que tanto los solsticios como los equinoccios parecen ser el punto de encaje en los que se engarzan las historias de los distintos dioses. Entonces, esto permitiría pensar que sí tiene mucha relación con todo el tema de la idolatría generalizada en torno a esta fecha, pues todas estas deidades de alguna forma albergan en su mitología ciertas coordenadas de correspondencia con esos días especiales. En ese orden de ideas, entonces, podría tratarse de una sola historia. Respecto a ese culto al dios del fuego, hay un autor que se llamaba Alexander Hislop, que en su obra Las dos Babilonias expone que Nimrod, Baal, Moloch, Cronos y Saturno, distintas versiones del dios del sol, exigían para su adoración el sacrificio de niños en el fuego, y por lo tanto se le llevó a considerar el devorador de niños. Específicamente a Nimrod
se le llegó a conocer con el título de gran jefe del sistema del culto al fuego. De hecho, existen varios relatos antiguos que evidencian prácticas terribles que se hacían para adorar a ese dios, como por ejemplo el relato de Eusebio, que afirma o cuenta más bien cómo los fenicios sacrificaban todos los años a sus hijos unigénitos, a Cronos y a Saturno. Y lo hacían básicamente porque creían que el que se acercaba al fuego recibía una chispa de divinidad, y a través de ese fuego divino todas las manchas producidas a lo largo de generaciones anteriores podían ser purgadas. En el siguiente fragmento de video que les vamos a presentar, que está tomado de una obra que se llama Caviria, de Giovanni Pastrone, de 1914, se puede ver un ritual a este dios del fuego en el que se sacrifican muchos niños en honor a esa deidad. Entonces, a continuación lo podemos observar. Esta es una costumbre que nunca ha cesado, continúa en la actualidad de manera oculta, y al Eterno siempre le ha entristecido y le ha irritado este sistema ritual abominable, y lo ha condenado desde el principio. Y se los puedo demostrar con el siguiente pasuk bíblico. En Yirmeyah, Jeremías 32:35, el Eterno dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Yahudá o a Judá. Entonces, con base en esto, les pregunto, si eso no suena pagano y contrario al Ruach que reveló la Dabar del Eterno, la Kibbeh HaKodesh, ¿qué es pagano entonces? Se le atribuye este calificativo a todo aquello que contradice los preceptos del Eterno,
o a todo aquello que se refiere a otras deidades distintas a él para rendirles culto. Y por ende, entonces, esta fiesta, es decir, la Navidad, y todo lo que ella comprende encaja perfectamente en esa definición. Revisemos ahora muy bien las siguientes citas bíblicas, los siguientes pasukim que están en el Brit Hadashah o Brit renovado, es decir, pacto renovado, que es lo que la mayoría conoce como el Nuevo Testamento, para que nos podamos dar cuenta de cuál es el enfoque que se da en torno a todos estos temas. Por ejemplo, tenemos una en Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, donde se nos dice: no améis al Olam ni las cosas que en él están. Si alguno ama al Olam, el Ahabak del Abakadosh no está en él. Olam es mundo, Ahabak es amor y Abakadosh es Padre Santo. También en Corintiyim Bet, es decir, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos dice: de modo que si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos está hablando de esa línea divisoria, o que divide la vida pasada pecaminosa, donde se cometían actos errantes, a pasar al camino de la salvación, a pasar al camino donde evidentemente todas las conductas se tienen que dirigir hacia un comportamiento, hacia lo que es Kadosh. También tenemos en segunda de Corintios, Corintiyim Bet, pero en esta vez en el capítulo 10, versículo 3, donde encontramos: es verdad que vivimos en el Olam, pero no actuamos conforme al Olam, o a los que son del Olam. Esto también es una recomendación para apartarse de todo lo que no es Kadosh. En el Sefer de Jacobo, es decir, en Santiago, capítulo 4, versículo 4, encontramos lo siguiente, y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del Olam es enemistad con Elohe? Por tanto, el que quiere ser amigo del Olam se constituye enemigo de Elohe. Es una cita clara que permite entender que ceder a las prácticas de un mundo que está gobernado por los enemigos de Elohe es rechazar su amistad y una relación honesta con él. También encontramos la aparente queja del Talmid Shaul, Pablo de Tarso, en Galatiyim, Gálatas capítulo 4, versículos del 9 al 11, cuando dice: en cambio, ahora que han conocido al Eterno, nuestro Elohe, o mejor dicho, ya que Elohe los ha conocido, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Quieren volver a servirlos otra vez? Posiblemente aquí se refería a los falsos dioses que ellos adoraban antes de llegar al camino de la Emet. Y en el versículo 10 continúa diciendo: ustedes guardan los meses, los días, las estaciones y los años que se guardaban cuando eran Goyim. Este es un término que hace referencia a las personas que están por fuera del pacto, que no han sido redimidas todavía y que permanecen en el camino de la transgresión. Y finaliza en el versículo 11 diciendo: me temo por ustedes que yo en vano haya trabajado a su favor. Creo que aquí el Talmid Shaul, Pablo de Tarso, es certero con relación a todos estos aspectos doctrinales. Ahora bien, hay gente que de pronto necesita de más evidencias para creer que la Navidad no es una festividad Kadosh y que por lo tanto no es bueno celebrarla. Entonces podemos revisar algunas otras fuentes más. En ese sentido, llama mucho la atención también la admisión que respecto de este tema hizo el periódico americano The Buffalo News en 1984 y que fue expuesto por el autor David Pack, que dice así, cito textualmente: la primera referencia a la Navidad, que marcó el 25 de diciembre, viene del segundo siglo después del nacimiento de Jesús. Se considera de igual manera que las primeras celebraciones de la Navidad fueron en reacción a la Saturnalia romana, un festival de cosecha que marcaba el solsticio de invierno, el regreso del sol, y honraba a Saturno, el dios de la agricultura. La Saturnalia era un tiempo de alboroto al cual se oponían hasta los más austeros líderes en la aún minoritaria secta cristiana. Según dice un erudito, la Navidad se desarrolló como un medio para reemplazar la adoración del sol, del inglés son con U, con la adoración del hijo, del inglés son con O.
Por supuesto, ambas palabras en el inglés se pronuncian de la misma forma, es decir, tienen la misma fonética. Y continúa el texto diciendo: para el año 529 de la era común, después que el cristianismo se hubiera convertido en la religión oficial del Estado en el Imperio Romano, el emperador Justiniano hizo de la Navidad una fiesta cívica. La celebración de la Navidad llegó a su cúspide, algunos dirían que a sus peores momentos, en el periodo medieval, cuando se convirtió en un tiempo para consumo conspicuo y juerga incomparable. Por otra parte, Herbert Armstrong, un famoso predicador del siglo XX, que fue el fundador de la Iglesia de Dios Radial y que también fue el ideólogo o el creador de una corriente de interpretación bíblica que se llama israelismo británico. Aclaro que no estoy haciendo ningún tipo de propaganda a ninguna denominación, simplemente consideramos que la investigación que él y su equipo de trabajo hicieron sobre este tema pues aporta buenas fuentes y también elementos importantes para esclarecer algunos detalles. Entonces, este autor en una revista, en una publicación de una revista que tituló La pura verdad acerca de la Navidad, cita textualmente de la Enciclopedia Católica de la edición de 1911 lo siguiente respecto a la Navidad. Y dice: la Navidad no estaba entre los primeros festivales de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. En la misma enciclopedia, pero bajo el título Día Natal, Orígenes, un antiguo autor católico, admitió lo siguiente: en las escrituras no se registra que alguien haya guardado una fiesta u ofrecido un gran banquete en su cumpleaños. Son solo los pecadores, como Faraón y Herodes, los que hacen grandes regocijos del día en que vinieron a este mundo. En esta misma publicación, Armstrong cita la Enciclopedia Británica en la edición de 1946, que dice sobre el tema lo siguiente: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia, no fue instituida por Jesucristo ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica, fue tomada más tarde del paganismo. También la Enciclopedia Americana, en la edición de 1944, afirma que la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. La comunión, o mejor dicho, la Pascua, instituida por autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, es una conmemoración de la muerte de Cristo. En memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Cristo, se instituyó una fiesta en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia Occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre, en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor del nacimiento del sol y al cierre de la Saturnalia, ya que no existía conocimiento certero del día del nacimiento de Cristo. Si recogemos más vestigios en otras tierras, hay que recordar que las tribus germánicas del norte de Europa, es decir, los vikingos y los escandinavos, le llamaban a esta festividad que hoy en día se conoce como Navidad, le denominaban como Yule o Yule, y la celebraban justamente en el solsticio de invierno. Lo que hacían era armar un árbol, al cual le decían árbol de Yule o abeto, que representaba al árbol de la vida en la cosmología nórdica. La palabra Yule o Yule significa día del infante y es realmente una clara referencia muy directa al dios Tamuz, hijo del dios Sol y de la diosa del cielo o de la luna. Esta celebración del paganismo nórdico duraba entonces 12 días y de ahí es que el cristianismo y Roma toman los días de la celebración de la Navidad ya mucho tiempo después. Entonces fijan todo el periodo de celebración desde la noche de Navidad hasta el 6 de Reyes, hasta el 6 de enero. Por otro lado, también encontramos rastros de esa fiesta en los anglosajones. Podemos ver también, por ejemplo, cómo cuando los anglosajones recibieron una fuerte influencia
de Roma, ellos pasaron a denominar esa fiesta como la Misa de Cristo, expresión que en inglés es Christ Mass. Después entonces se le agrega el Mary de María y a la postre termina modificándose a Merry Christmas, que es como los anglosajones, en especial los norteamericanos, le llaman hoy en día a la Navidad. Con estos datos históricos queda entonces claro que pasaron varios siglos después de la muerte y la resurrección del Mashiach para que se estableciera Navidad como festival oficial en honor a Cristo. Hasta aquí entonces, como se pueden dar cuenta, pues es más que evidente que se trata de una fecha dedicada a ídolos que pretenden reemplazar al Eterno y adjudicarse un derecho de adoración que para ellos es ilegítimo. Vemos entonces así como todos los argumentos y las referencias expuestas constituyen una buena base para determinar que la Navidad es ilegítima como fiesta Kadosh, puesto que su trasfondo y su origen son totalmente paganos y el espíritu que acompaña toda esta fiesta pues no honra la ley Kadosh del Creador. Pero sin duda alguna la razón más crucial para evitar celebrar esta conmemoración es el hecho de que durante el transcurso de estas fechas los grupos de élite y sacerdocios organizados de estos cultos que cumplen fielmente con los rituales antiguos mantienen vigente y constante año tras año la consumación de sacrificios demandados para sus dioses y por parte de sus líderes conforme a las tradiciones ancestrales. Debemos ser conscientes entonces de que durante toda esa celebración del solsticio de invierno y de la Saturnalia y la Brumalia y de los festejos de invierno se ofrecen sacrificios de diferentes tipos en diferentes lugares donde está ubicado el mayor número de integrantes de estos grupos de poder mundial y donde los fenómenos astronómicos se prestan en esta fecha para todo eso. Entonces, creo que es importante que en lugar de empoderar todo lo que se mueve detrás de esta festividad, sosteniendo y alimentando esas tradiciones, nos tomemos el tiempo y el trabajo de interceder para contrarrestar lo que se mueve detrás de esas celebraciones. Debo hacer una aclaración, y es que el que introdujo el calendario gregoriano no fue Gregorio III, sino Gregorio XIII. Bien, en las próximas entregas vamos a estar exponiendo otras aristas bien interesantes y muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el nacimiento del Mashiach y sobre otros argumentos que desvirtúan la Navidad y que exponen algunos otros movimientos ocultos detrás de esta festividad. Entonces, eso es todo por esta oportunidad. Un saludo para todos. Shalom.